El sol caía a plomo sobre el mercado de Oaxaca aquella tarde, y el aire olía a tortillas recién hechas, chiles asados y frutas maduras. Entre el bullicio de los vendedores que voceaban sus productos y el ir y venir de compradores cargando canastas de mimbre, una escena desgarradora rompió la rutina. Julián, un hombre de complexión fuerte, rostro curtido por el trabajo en el campo y manos endurecidas por la vida, alzó la voz contra su hijo. «Eres un inútil, Mateo», gritó, con un tono que heló la sangre de quienes estaban cerca. El niño, apenas de 10 años, sostenía en sus manos una pequeña bolsa de maíz que se le había roto, derramando los granos al suelo polvoriento. Su cuerpo temblaba, no tanto por el peso de la falta cometida, sino por el miedo que conocía demasiado bien. Antes de que pudiera explicar, la mano de Julián cayó sobre él con un golpe seco que resonó más fuerte que el murmullo del mercado. Los puestos alrededor quedaron en silencio. Una mujer que vendía tamales murmuró para sí: «Pobre criatura». Algunos bajaron la mirada, acostumbrados a esas escenas, otros se indignaron, pero no se atrevieron a intervenir. Mateo no lloró. Sus ojos grandes, oscuros y brillantes miraban hacia abajo, como si se refugiara en un mundo interior donde la esperanza aún no estaba rota. Pero dentro de él ardía la vergüenza. Ser golpeado frente a todos le dolía más que el castigo físico. El padre, cegado por la rabia, lo sacudió del brazo. «Levántate, carajo. Aprende a hacer las cosas bien». En ese instante, un anciano que compraba frutas intentó intervenir con voz temblorosa. «Don Julián, es un niño». «Cállese usted», tronó Julián, fulminándolo con la mirada. «Nadie va a decirme cómo criar a mi hijo». El silencio volvió a apoderarse del lugar. Solo se escuchaba el ladrido de un perro a lo lejos y el canto lejano de un organillero. Nadie más se atrevió a hablar. Mateo deseaba desaparecer, hundirse entre los granos de maíz esparcidos en el suelo, mezclarse con el polvo y no sentir más la humillación que le quemaba el rostro. Recordó por un instante a su madre, Rosa, que en su lecho de enfermedad siempre le susurraba con dulzura: «Tú vales más de lo que crees, hijo mío». Esas palabras eran su refugio, pero hoy parecían tan lejanas como el horizonte. El mercado, testigo mudo, guardaba un aire de tensión. Cada alma presente sabía que aquello no estaba bien, pero el miedo, el hábito y la costumbre eran cadenas invisibles que mantenían a todos inmóviles. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquel episodio sería el inicio de algo mucho más grande que la propia furia de Julián o el dolor de Mateo. Lo que comenzó como un acto de violencia cotidiana estaba a punto de transformarse en el momento decisivo de sus vidas, porque a veces, cuando la oscuridad parece absoluta, una chispa de luz irrumpe para cambiarlo todo. Y esa chispa estaba a punto de aparecer en el camino de este niño y de su padre. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque lo que viene es una historia capaz de tocar lo más profundo del corazón y demostrar que incluso en los lugares donde reina el dolor, puede nacer la esperanza. Mateo, con las mejillas rojas y el corazón encogido, recogía los granos de maíz uno por uno, tratando de recomponer lo irreparable, mientras su padre lo observaba con gesto severo. La multitud permanecía expectante. Algunos murmuraban entre dientes, otros fingían distraerse con las compras, pero todos, absolutamente todos, sentían que algo estaba a punto de suceder. Lo que ninguno de ellos podía anticipar era que aquel día, en ese mismo mercado lleno de voces, colores y aromas, la vida de Julián y Mateo se cruzaría con una presencia inesperada, una que traería consigo palabras y gestos que transformarían para siempre el rumbo de su historia. Y justo en medio del polvo levantado por los pasos de la gente y los ecos de la violencia, se comenzaba a abrir un sendero distinto, uno que cambiaría para siempre la vida de ese niño, de su padre y del pueblo entero. La historia de Julián no comenzó en aquel mercado ni con el golpe que le dio a Mateo. Venía de mucho antes, de una infancia marcada por la pobreza y la rudeza de la vida en el campo.
Nació en una pequeña comunidad cercana a la Sierra Sur de Oaxaca, donde las casas de adobe se sostenían con techos de lámina y el maíz era la base de todo: comida, sustento y medida de esfuerzo. Su padre, don Lázaro, era un hombre de pocas palabras y muchas heridas. Nunca supo demostrar afecto, y la única forma en que creía enseñar era con gritos y castigos. Para él, la ternura era signo de debilidad. Julián creció escuchando frases como «el que no aguanta no sirve» o «más vale un hijo obediente que uno soñador». Desde niño, aprendió a trabajar la tierra con las manos desnudas, a cargar leña en la espalda y a sembrar bajo el sol ardiente. Pero lo que más cargaba era el peso de nunca ser suficiente para su padre. Cada error era reprendido con dureza. Cada lágrima, ridiculizada. Así fue como el corazón de Julián se endureció, como la tierra seca que espera lluvia y nunca la recibe. Cuando conoció a Rosa, sintió por primera vez la dulzura de ser visto con otros ojos. Ella lo miraba con compasión, como si detrás de su dureza hubiera un hombre herido que solo necesitaba amor. Rosa tenía una sonrisa que calmaba tempestades y una voz serena que parecía canción. Con ella se casó joven, y cuando nació Mateo, creyó que podría darle una vida distinta a la que él había tenido. Pero la promesa se quebró con el tiempo. La pobreza seguía acechando como sombra. Los jornales apenas alcanzaban para frijoles y tortillas, y el cansancio lo acompañaba a todas horas. La frustración se convirtió en un monstruo silencioso que lo devoraba por dentro. Para soportar empezó a beber. Al principio era solo una cerveza después del trabajo, luego una botella en las fiestas del pueblo, hasta que el alcohol se volvió compañía diaria. Rosa intentaba detenerlo, pero su voz suave se apagaba frente a los gritos de Julián, cada vez más impaciente, cada vez más áspero. Ella enfermó con los años, víctima de un cuerpo debilitado y de un corazón desgastado por la lucha constante. Y así, Mateo quedó en medio de una tormenta, un padre que descargaba en él el peso de su frustración y una madre que, desde su cama, apenas podía consolarlo con palabras. El pueblo lo veía. Sabían que Julián tenía buen brazo para el trabajo, pero mal genio para la familia. Algunos lo justificaban diciendo, así lo criaron, así es la vida del campo. Otros lo condenaban en silencio, pero pocos se atrevían a enfrentar la realidad de lo que pasaba puertas adentro de su casa. Mateo, por su parte, aprendió a callar. Guardaba en su pecho un miedo constante, un nudo que se apretaba cada vez que veía los pasos de su padre acercarse. Pero también tenía algo que su padre había perdido, la capacidad de soñar. A pesar de todo, el niño miraba el cielo estrellado de Oaxaca y pensaba que había algo más, que no todo en la vida podía ser golpes y gritos. Esa esperanza pequeña pero firme era la chispa que mantenía vivo su espíritu. Una chispa que ni siquiera Julián, con toda su rabia, había logrado apagar del todo. Y sin saberlo, esa chispa estaba destinada a encender algo mucho más grande, porque detrás de la dureza de Julián había grietas, y en esas grietas se escondía un dolor profundo, un vacío que ni el alcohol ni la violencia podían llenar. Era ese vacío el que lo había llevado a convertirse en lo que era. Y era precisamente ese vacío el que pronto sería tocado por algo que ni él ni el pueblo entero esperaban. El destino, silencioso e inevitable, ya estaba en movimiento. El mercado, que minutos antes bullía de voces y pregones, había quedado envuelto en un silencio tenso. Solo se escuchaba el golpeteo de un machete cortando cocos y el zumbido de las moscas alrededor de la fruta madura. La mayoría de los presentes evitaba mirar directamente la escena, como si apartar los ojos les permitiera negar lo que estaba ocurriendo. Mateo, con el rostro encendido y las manos temblorosas, recogía los granos de maíz que aún quedaban en el suelo. La vergüenza lo envolvía como un manto áspero. Sentía en la nuca las miradas de los demás, algunas cargadas de lástima, otras de simple costumbre. Otra vez Julián con su hijo, murmuraban algunos en voz baja.
Doña Carmen, una mujer robusta y de carácter fuerte que vendía frutas en un puesto cercano, no pudo contenerse. Se secó el sudor de la frente con el rebozo y avanzó un par de pasos. «Don Julián, ya basta», dijo con firmeza, su voz resonando entre los murmullos. Julián giró la cabeza lentamente, sus ojos chispeando de ira. «¿Qué dice doña Carmen?», respondió con un tono áspero, casi burlón. «¿Acaso usted va a criar a mi hijo por mí?». «No se trata de eso», replicó ella, cruzándose de brazos. «Es un niño, y usted lo trata como si fuera enemigo». Las palabras parecían un reto abierto. Algunos clientes se alejaron, temiendo que la cosa pasara a mayores. Julián dio un paso hacia ella con la voz alzada. «Ocúpese de sus plátanos y deje de meterse en lo que no le importa». Doña Carmen retrocedió un poco, pero no bajó la mirada. Sin embargo, nadie más se unió a su defensa. El resto prefirió callar, atrapados entre la indignación y el miedo. En ese pueblo, cuestionar a un hombre dentro de lo que se consideraba su derecho de padre era caminar sobre terreno peligroso. Mateo escuchaba todo, con el corazón golpeando en el pecho. Quería gritar que no merecía esos golpes, que él solo había dejado caer la bolsa, pero el nudo en su garganta era más fuerte que cualquier palabra. Cuando levantó los ojos, vio a un par de niños de su edad que lo miraban desde un puesto de dulces. Uno de ellos susurró: «¡Qué vergüenza!». Esa frase le atravesó más que la bofetada de su padre. Humillado, bajó la cabeza y se escondió detrás de los sacos de frijol. Desde allí escuchaba las voces que lo señalaban como si fuera el culpable de todo. La confusión lo dominaba. ¿Por qué él debía cargar con la furia de su padre y con el juicio de los demás? Un hombre mayor, don Evaristo, se acomodó el sombrero y murmuró a su esposa: «Así lo criaron a él también. No sabe otra cosa». «Pues eso no lo justifica», respondió ella en voz baja, apretando el brazo de su marido. «El niño no tiene la culpa». El aire parecía más denso, como si todos respiraran con dificultad. Las nubes comenzaban a cubrir el sol, y el calor del día se mezclaba con un sentimiento de incomodidad general. El mercado, lugar de trueque y vida, se había convertido en un escenario de vergüenza colectiva. Mateo, en su rincón, deseaba desaparecer. Su mente vagaba hacia recuerdos más dulces. Cuando su madre le enseñaba a desgranar el maíz con paciencia, cuando ella lo abrazaba al final del día y le decía que algún día todo sería distinto. Pero esas memorias se sentían como un sueño lejano que se desvanecía frente a la realidad áspera de su presente. Julián, mientras tanto, resopló con fastidio y se volvió hacia su hijo. «Levántate de ahí y camina, que todavía hay cosas que hacer en la casa», ordenó con voz dura, como si nada hubiera pasado. Mateo obedeció sin levantar la mirada. Sus pasos eran cortos, pesados, como si cada uno lo hundiera más en el suelo. Tras ellos quedaba un murmullo apagado, un conjunto de pensamientos no dichos, de voces que quisieron intervenir, pero se acallaron por miedo o indiferencia. Sin embargo, aunque el mercado volvió poco a poco a su ritmo, la semilla de la duda había quedado sembrada en los corazones de varios. Esa escena no sería olvidada tan fácilmente, y aunque Julián lo ignoraba, sus actos empezaban a pesar más allá de su propia casa. El día avanzaba, pero la sombra de lo ocurrido seguía extendiéndose como una nube espesa, anunciando que lo que parecía rutina tenía un trasfondo mucho más profundo que nadie aún podía imaginar. El aire del mercado seguía cargado de murmullos, pero ahora, entre la multitud, algo distinto comenzaba a sentirse. Era como si un soplo de calma atravesara el bullicio, como si el calor sofocante se aligerara de repente. Nadie podía explicar de dónde provenía esa sensación, pero varios levantaron la vista buscando la fuente de aquella extraña paz. Mateo, todavía con el corazón encogido, se había quedado inmóvil tras los sacos de frijol. Sus manos aún temblaban cuando escuchó pasos que se acercaban con suavidad, distintos a los de su padre, distintos a los de los curiosos que lo miraban con lástima. Eran pasos firmes pero tranquilos, como si cada uno llevara consigo una promesa de descanso.
Frente a él apareció un hombre vestido con ropas claras y sencillas, sin adornos ni lujos. No pertenecía al pueblo, de eso todos estaban seguros, porque ninguno lo había visto antes. Sin embargo, su presencia no provocaba desconfianza, sino una extraña atracción. Tenía el rostro sereno, la piel curtida por el sol y los ojos más profundos que Mateo había contemplado jamás. Eran ojos que no juzgaban, que no exigían, que simplemente miraban con un amor que desarmaba. El hombre se agachó hasta quedar a la altura del niño. Su voz, suave y firme a la vez, rompió el silencio que lo envolvía. «No temas, hijo, levántate». Mateo parpadeó confundido. Nadie le hablaba así, mucho menos un desconocido. La dulzura de esas palabras contrastaba con la dureza que acababa de sufrir. Titubeante, extendió la mano, y el hombre lo ayudó a ponerse de pie. Fue entonces cuando Mateo sintió algo que nunca había experimentado, la certeza de estar seguro, aunque fuera solo por un instante. Julián, que hasta ese momento revisaba con furia la mercancía caída, notó la escena y se giró bruscamente. Su voz retumbó como trueno. «¿Y usted quién se cree para tocar a mi hijo?» El hombre lo miró sin apartarse, sin levantar la voz. Su expresión seguía tranquila, sin rastro de miedo ni desafío. No había en él agresión alguna, pero su sola calma parecía una respuesta imposible de ignorar. «Él no es solo tu hijo», dijo con serenidad. «Es un alma preciosa, un regalo que no te pertenece por completo». Julián frunció el ceño, sorprendido por la osadía de aquel forastero. Dio un paso adelante, su sombra cubriendo parte del rostro del desconocido. «No necesito sermones. Este niño es mío, y yo sabré qué hacer con él». El hombre inclinó levemente la cabeza, sin retroceder. «¿Y lo sabes de verdad?», preguntó con tono suave, pero cada palabra tenía el peso de una verdad que perforaba. El silencio volvió a caer sobre el mercado. La gente, que intentaba seguir con sus compras para no llamar la atención, ahora contenía la respiración. Había algo en aquella presencia que los mantenía inmóviles, expectantes. Nadie se atrevía a hablar ni a marcharse. Mateo observaba la escena con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a alguien hablarle a su padre sin temor, sin gritos ni insultos, solo con una calma que parecía tener más fuerza que cualquier golpe. Dentro de él, algo comenzaba a despertar, una chispa de esperanza, la idea de que quizás su vida no estaba destinada a ser solo dolor y humillación. Julián, en cambio, sintió una punzada en el pecho. No entendía por qué aquellas palabras sencillas lo incomodaban más que una acusación directa. Era como si el extraño lo conociera por dentro, como si viera en él no solo al hombre que golpeaba, sino también al niño herido que había sido alguna vez, pero no lo admitiría. Su orgullo lo empujaba a resistirse, a no mostrar debilidad frente a nadie, y menos frente a un desconocido que se atrevía a cuestionar su autoridad de padre. El murmullo del río cercano y el canto de un gallo a lo lejos parecían marcar el ritmo de aquel momento único. Todos los presentes sabían que lo que estaban presenciando no era común. Algo distinto, algo imposible de explicar, estaba sucediendo allí, en medio de frutas, especias y voces apagadas por la expectación. Mateo, con la mano todavía sostenida por aquel hombre, respiraba con dificultad. Una extraña paz comenzaba a abrirse paso en su pecho, y aunque no podía comprenderlo, sentía que ese encuentro no era casualidad. Lo que nadie en el mercado sabía era que ese instante marcaría el inicio de un cambio que resonaría en sus corazones por mucho tiempo. El aire se volvió más pesado, como si todo el mercado contuviera la respiración. Julián, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, apretaba los puños al ver a ese extraño sosteniendo la mano de su hijo. La autoridad que siempre ejercía sobre los demás parecía tambalear frente a la calma inquebrantable de aquel hombre de mirada serena. «Le repito», gruñó Julián, con la voz grave y tensa, «este niño es mío, y nadie tiene derecho a decirme cómo tratarlo».
El hombre lo observó sin prisa, como quien contempla un río agitado desde la orilla. Luego respondió con un tono que no era acusación ni reproche, sino una pregunta que penetraba como flecha en el corazón. ¿A quién golpeas, Julián? ¿A tu hijo o a ti mismo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El murmullo de las hojas movidas por el viento y el crujir de los puestos de madera fueron los únicos sonidos que se escucharon por unos segundos. Julián frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué tonterías dice?», respondió con una risa amarga, intentando mantener su dureza. «Yo no me golpeo a mí mismo. Le enseño a mi hijo lo que tiene que aprender». El hombre inclinó ligeramente la cabeza y habló de nuevo con calma, como si cada palabra llevara consigo un eco eterno. «Cuando levantas tu mano contra él, no solo hieres su cuerpo. También hieres al niño que todavía vive dentro de ti. El niño que fue golpeado, humillado, callado. Ese niño grita cada vez que alzas la voz, cada vez que repites el dolor que tú mismo recibiste». El rostro de Julián se tensó aún más. Su mandíbula apretada temblaba y por un instante sus ojos perdieron la furia y se tiñeron de confusión. No estaba preparado para escuchar algo así, no frente a toda la gente. Doña Carmen, que seguía atenta, se persignó en silencio. Algunos curiosos se acercaron más, incapaces de apartarse. Había algo en aquellas palabras que no era común, algo que parecía dirigido no solo a Julián, sino a cada uno de los que escuchaban. Mateo, todavía junto al hombre, miraba a su padre con un hilo de esperanza. Dentro de sí, deseaba que esas palabras abrieran un hueco en la coraza dura de Julián, que pudiera ver lo que él nunca se atrevía a decir. Pero Julián, sintiéndose acorralado, levantó la voz como para imponerse sobre aquella calma que lo desarmaba. «No me hable como si me conociera. Usted no sabe nada de mí ni de lo que he vivido. Yo soy hombre, y un hombre no se dobla ante palabras bonitas». El hombre no retrocedió. Dio un paso suave hacia él y dijo con firmeza, aunque sin elevar la voz: «No son palabras bonitas, Julián, son verdad. Y la verdad no se impone con fuerza, se revela por sí misma». El silencio que siguió fue profundo. La multitud escuchaba como si cada frase fuera un golpe invisible, no al cuerpo, sino al alma. Incluso quienes nunca se atrevían a cuestionar a Julián sentían que algo estaba ocurriendo más allá de lo comprensible. Julián se llevó la mano a la frente, intentando apartar aquella incomodidad. Sus labios murmuraron casi en un suspiro: «Yo... no». Pero no terminó la frase. Su orgullo lo empujaba a callar, a no mostrar debilidad, aunque por dentro una grieta se abría lentamente. El hombre volvió a mirar a Mateo, y su voz adquirió un tono más suave, casi como un susurro que solo el niño podía entender. «Hijo, recuerda siempre que tú eres amado. No eres error, ni carga, ni vergüenza. Eres amado». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas contenidas. Nadie nunca le había dicho eso de esa manera. Nadie, ni siquiera su madre enferma, había logrado que esas palabras se sintieran tan reales, tan profundas. Julián observó a su hijo y por un instante vio en sus ojos algo que no recordaba: esperanza. Y esa esperanza lo estremeció más que cualquier reprensión. El mercado permanecía en silencio, como si todo estuviera suspendido. Nadie sabía qué sucedería después, pero lo que era seguro es que nada volvería a ser igual. El silencio en el mercado se volvió insoportable. Era tan denso que hasta el zumbido de las moscas parecía apagarse. Julián, con el pecho agitado y el sudor escurriéndole por la frente, no podía apartar la mirada de aquel hombre. Su calma lo irritaba, lo hacía sentir desnudo frente a todos. «¡Basta!», gritó finalmente con voz quebrada por la mezcla de furia y miedo. «Nadie, absolutamente nadie, va a decirme cómo criar a mi hijo». Mateo dio un pequeño salto al escuchar el estallido de su padre. Había visto muchas veces esa furia, pero ahora era distinta. Parecía que Julián estaba luchando contra algo más grande que él mismo. El hombre de mirada serena no levantó la voz. Lo miró directamente, como quien observa más allá de las palabras,
y dijo con una calma que desconcertaba a todos: «No vengo a arrebatarte nada, Julián. No quiero quitarte a tu hijo. Solo quiero mostrarte que el camino que llevas no es vida, ni para él, ni para ti». Julián se rió con un tono áspero, forzado, como quien busca esconder un temblor interior. «¿Y usted qué sabe de la vida? ¿Qué sabe de levantarse antes de que salga el sol para ganarse el pan? ¿Qué sabe de ser hombre en un mundo que se come a los débiles?» El hombre lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, como si cada reproche fuera esperado. Después habló, no para defenderse, sino para contar algo que parecía ajeno y cercano a la vez. Había un padre orgulloso que tenía un hijo. Ese padre lo amaba en secreto, pero nunca se lo dijo. Un día, el hijo, cansado de buscar amor donde no lo había, se fue lejos. Y el padre, atrapado en su orgullo, lo perdió. Nunca más volvió a verlo. Las palabras flotaron sobre los oídos de Julián como un martillo invisible. Se mordió los labios tratando de no mostrar que aquella historia lo había tocado. Sin embargo, en su interior, recordó la sombra de su propio padre. Aquel hombre que nunca le dijo un «te quiero», que nunca lo abrazó, que solo lo corrigió a golpes. Y recordó también cómo había deseado huir de su casa siendo apenas un muchacho. Sacudiendo la cabeza, Julián volvió a reír, pero su risa sonó más como un gemido disfrazado de burla. Bonitas historias, cuentos para niños. ¿De qué sirven las palabras cuando la vida te obliga a endurecerte? Algunos en el mercado intercambiaron miradas. Doña Carmen murmuró: «Ese hombre habla verdad, aunque Julián no lo quiera oír». El hombre continuó, imperturbable: «Las palabras sirven cuando nacen de la verdad. Y la verdad es que tu hijo no necesita un verdugo, necesita un padre». Esa última frase hizo que Julián apretara los puños con más fuerza, como si quisiera lanzarse contra el extraño. Dio un paso adelante, pero se detuvo. Algo dentro de él lo frenaba, como si un muro invisible lo retuviera. El orgullo le decía que debía gritar más, imponerse, demostrar fuerza, pero una voz débil, enterrada muy hondo, comenzaba a susurrar que ese hombre tenía razón. Mateo lo observaba en silencio. Su corazón palpitaba con fuerza, dividido entre el temor de un estallido y la esperanza de que algo cambiara. El ambiente del mercado era una mezcla de miedo y expectación. Nadie se atrevía a hablar fuerte, pero todos entendían que lo que sucedía allí iba más allá de una simple discusión. Era como presenciar una batalla invisible, la del orgullo contra la verdad, la de la costumbre contra la posibilidad de un nuevo camino. Julián, con el rostro endurecido, alzó la voz una vez más, como si intentara convencer no solo al extraño, sino a sí mismo. «No necesito lecciones, yo sé lo que hago». Pero al pronunciar esas palabras, hasta él mismo sintió que sonaban vacías. El eco de su grito no tenía el mismo peso que antes. El hombre simplemente lo miró, sin odio, sin burla, solo con compasión, y esa compasión, más que cualquier golpe o reproche, fue lo que realmente empezó a quebrar algo en el interior de Julián. El mercado volvió a guardar silencio, y aunque nadie lo sabía aún, esa grieta que se abría dentro de él no se cerraría tan fácilmente. El corazón de Mateo latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La discusión entre su padre y aquel hombre lo tenía al borde del colapso, y aunque las palabras del desconocido le habían dado un rayo de esperanza, el miedo seguía clavado como espina en su interior. Sintió que no podía más. Con un impulso repentino, aprovechó un descuido y corrió entre los pasillos del mercado, esquivando canastas y gritos de vendedores que lo veían pasar como un torbellino. Sus pies descalzos levantaban polvo en el camino. No miró atrás. No quería ver la sombra de su padre persiguiéndolo, ni la humillación de quienes lo observaban. Corría como si la vida dependiera de ello, con el pecho ardiendo, y los ojos nublados por lágrimas que al fin se atrevían a salir. Llegó hasta la orilla del río Atoyac, donde el murmullo del agua lo envolvió en un abrazo distinto al de los golpes y gritos. El aire olía a humedad y a tierra mojada,
y el canto de los pájaros contrastaba con el ruido áspero que aún resonaba en su memoria. Se dejó caer en la hierba, jadeando, y escondió el rostro entre las rodillas. «¿Por qué siempre yo?», murmuró con voz ahogada. «¿Qué hice para merecer esto?». El río no respondió, pero su corriente constante parecía acompañar su llanto. Mateo cerró los ojos y en medio de su dolor vinieron a él recuerdos de otros tiempos. Recordó cuando su madre aún podía caminar sin dolor, cuando lo llevaba de la mano al mismo río y le enseñaba a lanzar piedritas que saltaban sobre el agua. Recordó su risa, tan distinta al silencio cansado que ahora dominaba su cama. «Tú vales más de lo que crees, hijo mío», resonaba su voz en la memoria. «Nunca olvides que dentro de ti hay fuerza y bondad». Esas palabras lo habían sostenido muchas veces, pero ahora parecían desvanecerse frente a la sombra del enojo de Julián. Mateo se preguntaba si realmente era verdad, si de verdad tenía algún valor, o si no era más que la carga que su padre siempre le hacía sentir. Con rabia tomó una piedra y la arrojó al río. El agua salpicó y se tragó el sonido de su frustración. Otra lágrima rodó por su mejilla, esta vez más caliente que las anteriores. Pensó en desaparecer, en dejarse llevar por la corriente, en huir tan lejos que ni su padre ni nadie pudieran volver a lastimarlo. «Si me voy, quizá ya no le estorbe a nadie», susurró con voz quebrada. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La tarde envolvía al río en un resplandor sereno, pero en el corazón del niño solo había tormenta. Sentía que su vida estaba marcada por un destino cruel, que no importaba cuánto intentara agradar, nunca sería suficiente para Julián. Sin embargo, en lo más profundo de su ser una chispa de esperanza seguía ardiendo. Quizá porque recordaba la ternura de su madre, quizá porque había sentido, aunque fuera por un instante, la mirada diferente de aquel extraño en el mercado. Algo le decía que no todo estaba perdido, que tal vez existía un amor más grande que los golpes y los gritos. Mateo se tumbó sobre la hierba húmeda y miró el cielo que se oscurecía poco a poco. Contó las primeras estrellas que aparecían y se preguntó si alguien en algún lugar lo estaría escuchando. Con un suspiro largo, cerró los ojos, deseando que la noche le trajera la respuesta que tanto anhelaba. Y aunque él no lo sabía, su huida no lo había llevado al abandono, sino al inicio de un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. La huida de Mateo no pasó desapercibida. Entre la multitud que seguía expectante en el mercado, el hombre de túnica clara levantó la vista y, sin prisa, comenzó a caminar en la dirección que el niño había tomado. Nadie se atrevió a detenerlo. Algunos lo siguieron con la mirada, como si intuyeran que aquel camino tenía un propósito más profundo. El sendero que llevaba al río estaba bordeado de jacarandas y bugambilias que pintaban de morado y fucsia el paisaje. El aire fresco de la tarde contrastaba con la pesadez del mercado. Mientras avanzaba, el hombre se encontró con un grupo de niños que jugaban descalzos en la calle, riendo y arrojándose una pelota hecha de trapo. Uno de ellos, sorprendido por la figura serena que se acercaba, dejó caer la pelota. «¿Quién es usted?», preguntó con curiosidad, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. El hombre sonrió y se agachó para quedar a su altura. «Alguien que busca a un amigo», respondió con ternura. «¿Han visto pasar a un niño de ojos grandes y corazón herido?». Los pequeños se miraron entre sí, confundidos por la extraña forma en que hablaba. Finalmente, una niña de trenzas largas señaló hacia el río. «Corrió por allá llorando», dijo con voz baja. «Gracias, hija», contestó el hombre, acariciándole suavemente la cabeza antes de seguir su camino. Los niños quedaron observándolo, sin entender del todo por qué su presencia les dejaba una sensación de paz. Al llegar al río Atoyac, el murmullo del agua lo recibió como un canto. Allí, sobre la hierba húmeda, encontró a Mateo encogido, con el rostro escondido entre los brazos. Su respiración era entrecortada, cargada de sollozos reprimidos. El hombre se acercó en silencio y se sentó a su lado. No dijo nada al principio,
Solo se quedó allí, compartiendo el espacio, como quien entiende que a veces la compañía vale más que las palabras. Después de unos instantes, habló con suavidad. «Es un buen lugar para llorar, hijo. El río siempre sabe guardar secretos». Mateo levantó la cabeza bruscamente, sorprendido. Sus ojos estaban enrojecidos y su expresión era una mezcla de miedo y esperanza. «¿Por qué me sigue?», preguntó con la voz quebrada. Yo no soy nadie». El hombre lo miró con ternura, como si cada palabra del niño fuera un tesoro que debía cuidarse. «No digas eso jamás. Tú eres alguien muy valioso. Eres amado más de lo que puedes imaginar». Mateo frunció el ceño incrédulo. «Mi padre siempre dice que soy un inútil, que todo lo arruino, que no sirvo para nada». El hombre acercó una mano y la posó sobre el hombro del niño. «Tu padre habla desde sus heridas, no desde la verdad. Escucha bien, tú no eres lo que él dice. Eres más que sus gritos, más que sus golpes». Un sollozo escapó del pecho de Mateo y las lágrimas volvieron a correr. «Yo solo quería que me quisiera, tan difíciles». El hombre lo sostuvo con delicadeza y respondió: «Hay un padre que nunca abandona, que nunca golpea, que nunca se cansa de amar. Ese padre está contigo ahora, y siempre lo estará». El niño lo miró con asombro. No entendía del todo lo que significaban esas palabras, pero en su interior algo empezaba a encenderse. Un calor distinto, como si alguien realmente lo viera por primera vez. El río seguía su curso, reflejando el cielo anaranjado de la tarde. Mateo respiró hondo, dejando que aquellas palabras lo envolvieran. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Lo que aún no sabía era que ese encuentro sería la llave para abrir una puerta que cambiaría no solo su vida, sino la de todo su hogar. En el mercado, la ausencia de Mateo y del forastero dejó un vacío extraño. La gente volvió lentamente a sus compras, pero las voces sonaban más apagadas, como si cada uno cargara con el peso de lo que había presenciado. No era fácil sacudirse de la mente aquellas palabras que habían resonado con tanta fuerza en medio del bullicio. Doña Carmen fue la primera en hablar en voz alta, sacudiendo la cabeza mientras acomodaba las guayabas en su mesa. «Ese hombre tiene razón», dijo con firmeza. «Nadie debería tratar así a un niño». Un cliente que escogía naranjas la miró de reojo y murmuró: «Con todo respeto, doña Carmen, usted no sabe. Así nos criaron a muchos, y aquí estamos, trabajando, viviendo. Los golpes hacen al hombre fuerte». «¿Fuerte?», respondió ella con ironía. «Yo más bien diría que nos llenaron de miedo. ¿De qué sirve criar hijos obedientes si lo único que aprenden es a callar y sufrir?». Un murmullo de aprobación recorrió a algunos, pero otros se mostraron incómodos. Don Evaristo, viejo campesino de sombrero ancho, intervino con voz pausada. «La vida nunca fue fácil. En mi tiempo, si uno no obedecía, se pasaba hambre. ¿Qué otra opción había?». Una joven vendedora de pan dulce levantó la voz con timidez. «Pero ahora no estamos en esos tiempos, don Evaristo. ¿No deberíamos buscar algo mejor para nuestros hijos?». Las palabras comenzaron a dividir al pueblo en dos bandos. Los más viejos defendían la dureza como parte de la tradición, convencidos de que la disciplina debía imponerse con mano fuerte. Los más jóvenes, en cambio, se preguntaban si no era hora de romper con esa cadena de violencia heredada. Julián, que seguía en el mercado, escuchaba todo con la sangre hirviendo. Se sentía juzgado, señalado, aunque nadie lo nombrara directamente. Caminaba entre los puestos como un toro encerrado, lanzando miradas desafiantes. «Hipócritas», tronó de repente. «¿Quién de ustedes no levantó la mano contra sus hijos alguna vez?». El silencio fue inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros lo observaron con incomodidad. Julián alzó la voz aún más. «No vengan a fingir que son mejores que yo. Todos saben que así es como se hacen los hombres en este pueblo». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron en silencio, reconociendo que él tenía razón.
Otros lo miraron con reproche, conscientes de que, aunque muchos habían sido criados así, eso no lo hacía correcto. Doña Carmen no se quedó callada. Que haya sido costumbre no significa que sea lo justo, dijo con firmeza. Usted no se da cuenta, Julián, pero cada golpe que le da a ese niño es una herida que quedará marcada para siempre. Los ojos de Julián brillaron de furia. No me dé lecciones, gruñó. Usted no sabe lo que es cargar con un hogar, con la pobreza encima y la desesperación en el pecho. Un joven jornalero se atrevió a replicar: la pobreza no justifica la violencia, don Julián. Muchos hemos sufrido lo mismo, y no por eso descargamos el coraje en nuestros hijos. El ambiente se tornó tenso, como si una chispa pudiera encender un incendio en cualquier momento. Las voces chocaban, los argumentos se repetían, y en medio de todo, la figura del extraño que había hablado en el mercado parecía seguir presente, como un eco que nadie podía ignorar. Algunos se preguntaban en silencio quién era realmente aquel hombre. ¿Un profeta? ¿Un viajero sabio? ¿Un loco? Lo cierto era que sus palabras habían calado hondo. Incluso quienes lo rechazaban no podían sacarse de la cabeza la pregunta que le había lanzado a Julián. ¿A quién golpeas, a tu hijo o a ti mismo? El sol ya bajaba, tiñendo de dorado los puestos y las calles empedradas. El mercado seguía su curso, pero el ambiente había cambiado. Cada persona llevaba consigo una semilla de duda, una incomodidad que les hacía replantearse la forma en que habían sido criados y en la que ahora criaban a los suyos. Y aunque el debate parecía cerrarse por cansancio, todos sabían que esa conversación no había terminado. El eco de lo sucedido seguiría creciendo en los días siguientes, dividiendo opiniones, despertando conciencias y dejando claro que algo había comenzado a moverse en el corazón del pueblo. En la humilde casa de adobe donde vivía la familia, el aire estaba impregnado con olor a hierbas medicinales y humo de leña. Rosa llevaba semanas postrada en su cama, consumida por una enfermedad que le robaba las fuerzas poco a poco. La tos seca y persistente la despertaba cada noche, y su cuerpo frágil parecía quebrarse con cada espasmo. Sin embargo, aquella tarde algo distinto se agitó dentro de ella. Una sensación de inquietud, como si su corazón supiera que algo grave había sucedido con su hijo. Lentamente abrió los ojos y llamó con voz débil: ¿Mateo? El silencio fue su única respuesta. La casa estaba vacía, y la ausencia de los pasos ligeros de su hijo la llenó de desasosiego. Un pensamiento oscuro atravesó su mente. ¿Dónde está? ¿Qué habrá pasado ahora? Con esfuerzo se incorporó en la cama. Su respiración era agitada, pero su determinación más fuerte que la debilidad de su cuerpo. Se sostuvo de la pared para no caer, y con pasos inseguros llegó hasta la puerta de la casa. El sol del atardecer la cegó por un instante, pero no se detuvo. «Tengo que encontrarlo», susurró, más para sí misma que para alguien más. En su memoria aparecían las discusiones recientes con Julián, las veces en que intentó interponerse entre él y el niño, recibiendo a cambio gritos y reproches. Sabía que Julián llevaba consigo el peso de una vida dura, pero eso no justificaba el daño que le hacía a Mateo. Rosa sentía que, si no se levantaba ahora, lo perdería para siempre. Al salir al camino de tierra, los vecinos se sorprendieron al verla de pie. Doña Teresa, la señora que vendía tortillas a unas casas de distancia, corrió hacia ella. «Rosa, por el amor de Dios, ¿qué hace afuera? Usted no puede estar caminando en este estado». Rosa la miró con los ojos vidriosos. «¿Ha visto a mi hijo?», preguntó con urgencia. «Lo último que supe es que andaba con Julián en el mercado», respondió doña Teresa con cierta incomodidad. La mujer enferma apretó los labios. No necesitaba más explicaciones. Su corazón le decía que algo malo había ocurrido. Reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, comenzó a avanzar hacia el pueblo. Mientras caminaba, los recuerdos la golpeaban. Mateo riendo cuando aprendió a caminar, sus ojos brillando cuando le mostró por primera vez una mariposa, su ternura al acariciarle las manos enfermas, y luego las veces en que lo escuchó llorar en silencio,
tratando de que su padre no lo oyera. «No más», murmuró Rosa entre dientes con un coraje que le devolvía la energía perdida. «No voy a permitir que lo destruya». El camino se le hacía eterno. Cada paso era una batalla contra el dolor en su pecho. Pero la voluntad de madre la empujaba. La gente que la veía pasar susurraba sorprendida. Rosa se levantó. «Mírala, parece que la fuerza le volvió de golpe». Al llegar a la entrada del mercado, el murmullo de las discusiones aún resonaba. Algunos se giraron hacia ella, incrédulos al verla de pie. Julián, que permanecía allí con el ceño fruncido, la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con dureza, avanzando hacia ella. Rosa sostuvo su mirada, aunque sus piernas temblaban. «Busco a nuestro hijo». «¿Dónde está Julián?». El hombre apretó la mandíbula evitando responder. Esa evasión fue suficiente para que Rosa entendiera que algo grave había ocurrido. Una fuerza desconocida se encendió en sus ojos cansados. «Si le hiciste daño», dijo con voz firme, aunque apenas un susurro, «no me lo voy a perdonar jamás». El ambiente se tensó. Los presentes se miraron entre sí, conscientes de que lo que estaba por suceder no era común. Rosa, la mujer débil y enferma, estaba dispuesta a enfrentar al hombre que todos temían. La noche comenzaba a caer, y con ella, la certeza de que algo estaba cambiando en el corazón de esa familia. La oscuridad había cubierto las calles empedradas de Oaxaca, y la luna iluminaba tenuemente los techos de lámina y las ventanas cerradas de las casas. El viento nocturno arrastraba el olor a leña quemada y a tierra húmeda. Julián caminaba de regreso a casa con pasos pesados, su mente atrapada en un torbellino de voces. Las palabras del extraño en el mercado, los murmullos del pueblo, las acusaciones que lo habían desarmado frente a todos. La rabia lo acompañaba como sombra, mezclada con un resentimiento que no lograba controlar. Al abrir la puerta de su casa, encontró a Rosa de pie, esperándolo. Su figura frágil parecía sostenida solo por la fuerza de su voluntad, pero sus ojos brillaban con una firmeza que nunca antes había mostrado. «¿Dónde está Mateo?», preguntó sin rodeos. Julián desvió la mirada, fingiendo buscar algo en la mesa. «No es asunto tuyo», contestó ásperamente. Rosa dio un paso hacia él, con la respiración agitada, pero la voz firme. «Es mi hijo, Julián. Nuestro hijo. Y no voy a permitir que lo sigas destruyendo». El hombre apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos. «No me hables así. No sabes lo que es cargar con todo. Yo trabajo, yo me parto el lomo todos los días. ¿Y cómo me lo pagan? Con un niño torpe que no entiende nada y con una mujer enferma que no sirve de ayuda». Las palabras fueron como cuchillos, pero Rosa no retrocedió. Sus manos temblaban, sin embargo, su mirada permanecía fija en él. «No es Mateo el que no entiende, Julián. Eres tú. No te das cuenta de que cada golpe que le das lo estás alejando de ti. No lo estás formando, lo estás perdiendo». Por un instante, Julián se quedó callado. Sintió que la garganta se le cerraba, pero el orgullo lo empujó a gritar aún más fuerte. «¡Basta ya! Él tiene que aprender. Así aprendí yo. Y aquí estoy». Rosa sacudió la cabeza, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Precisamente por eso, porque a ti también te hicieron daño y ahora quieres repetirlo. Pero yo no lo voy a permitir. Prefiero morir de pie que seguir viendo cómo destrozas al único tesoro que tenemos». El rostro de Julián se descompuso, sus manos comenzaron a temblar y en un arranque de impotencia lanzó una silla contra la pared. El estruendo resonó en toda la casa. Mateo, que se había escondido en el cuarto contiguo, se encogió de miedo al escuchar el estallido. «¡Mírame, Rosa!», gritó Julián con la voz quebrada entre furia y dolor. «Soy un fracaso. No sé ser padre, no sé ser esposo. Solo sé trabajar y aguantar, y ni siquiera eso me alcanza». Rosa, en vez de temerle, se acercó con lentitud. Su voz salió más suave, pero cargada de una verdad que lo atravesaba. «Lo que Mateo necesita no es un hombre que aguante.
Es un padre que lo ame. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reproche. Julián se llevó las manos a la cara, intentando contener un llanto que se negaba a salir. Se sentía atrapado entre la rabia y la vergüenza, incapaz de sostener la mirada de su esposa. La casa permanecía en silencio, interrumpido solo por el crujir de la madera rota. Afuera, los grillos entonaban su canto nocturno, como si fueran testigos de aquella batalla interior. Mateo, desde su escondite, escuchaba todo. Su pequeño corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo de ver a su padre estallar y la esperanza de que, tal vez algo dentro de él comenzara a cambiar. La noche avanzaba, y aunque la tensión llenaba cada rincón, en el aire comenzaba a gestarse la posibilidad de un nuevo amanecer. La noche estaba en calma, pero dentro de la casa el aire era denso, cargado de resentimiento y dolor. Julián permanecía sentado en una esquina, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro enterrado en las manos. La rabia que lo había sostenido durante años parecía desmoronarse poco a poco, dejando al descubierto una herida que nunca había querido mostrar. Rosa, aún débil, lo observaba en silencio. No había en sus ojos odio ni venganza, solo tristeza profunda y una compasión que lo incomodaba más que cualquier reproche. Mateo, escondido detrás de la puerta entreabierta, escuchaba cada respiro, incapaz de apartarse. De pronto, unos pasos suaves se oyeron acercarse desde afuera. La puerta se abrió lentamente y el hombre de túnica clara apareció. Nadie entendió cómo había llegado allí, pero su presencia llenó la casa con una paz que contrastaba con el caos de minutos antes. Julián levantó la cabeza bruscamente, con la mirada enrojecida. —¿Usted otra vez? —dijo con voz ronca. —¿Vino a seguir diciéndome cómo vivir mi vida? El hombre se acercó con calma, sin levantar la voz. —No vine a juzgarte, Julián. Vine a recordarte que aún puedes elegir un camino distinto. El padre soltó una risa amarga. —¿Un camino distinto? Yo ya estoy perdido. Todo lo arruiné. A mi hijo, a mi esposa, a mí mismo. ¿Qué se puede hacer con un hombre roto como yo? El hombre lo miró con compasión y respondió. El amor lo puede todo. Un padre no nace perfecto, pero se transforma cuando elige amar de verdad. No estás condenado, Julián. Estás llamado a sanar. Las palabras resonaron en la habitación como un eco imposible de ignorar. Julián apretó los puños, luchando contra un nudo en la garganta. «Usted no entiende», dijo con voz temblorosa. «Yo fui un hijo golpeado. Nunca conocí la ternura. ¿Cómo voy a dar lo que nunca recibí?» El hombre se inclinó hacia él y habló con suavidad. «No das de lo que recibiste, das de lo que decides sembrar hoy. Puedes romper la cadena, puedes ser el padre que hubieras querido tener». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Julián. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener el llanto que había guardado durante años. «Me siento indigno», confesó entre sollozos. «No merezco el perdón de mi hijo». El hombre colocó una mano sobre su hombro. «Nadie merece por completo el perdón, Julián, pero todos lo necesitamos. Y cuando el corazón se abre, el perdón es el regalo que restaura lo que parecía perdido». Rosa, conmovida, se llevó las manos al pecho. Nunca había visto a su esposo llorar de esa manera. Era como si, detrás de aquel hombre rudo y endurecido, se revelara un niño roto que pedía ayuda a gritos. Mateo desde la puerta sintió un estremecimiento. Ver a su padre derrumbado era desconcertante, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. El hombre volvió a hablar, con voz firme y tierna a la vez. «Tienes un corazón de padre, Julián. Está herido, está cubierto de cicatrices, pero sigue vivo, y ese corazón es capaz de amar si tú se lo permites». Julián respiró profundamente, intentando calmar el llanto. Levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos dejaron ver vulnerabilidad. «¿De verdad cree que puedo cambiar?», preguntó casi en un susurro. «No lo creo», respondió el hombre. «Lo sé.
El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era un silencio cargado de miedo y rabia, sino uno lleno de posibilidad. Julián bajó la cabeza, abrumado por la esperanza que luchaba contra su culpa. La noche seguía avanzando, y en aquel pequeño hogar de adobe, la batalla más dura no se libraba contra la pobreza ni contra la enfermedad, sino contra el propio corazón endurecido de un padre que empezaba al fin a reconocer su necesidad de amar. El llanto de Julián aún resonaba en la pequeña casa. Sus hombros temblaban, y cada sollozo era un desahogo de años de rencor guardado. El hombre de túnica clara permanecía junto a él, paciente, sin apartar su mano de su hombro, como si esperara el momento en que las cadenas invisibles terminaran de romperse. En el umbral Mateo seguía observando con el corazón encogido. Era extraño ver a su padre así, frágil, desarmado. La imagen del hombre rudo, siempre con el ceño fruncido y la voz dura, se desmoronaba frente a sus ojos. Sentía miedo, pero también una curiosidad profunda. ¿Podía ser cierto que su padre aún tuviera un corazón capaz de amar? El hombre se volvió hacia el niño, sonriendo con ternura. «Ven, Mateo». El niño vaciló, con la respiración entrecortada. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a su padre. Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos enrojecidos se encontraron con los de su hijo, y un silencio cargado de emociones llenó la habitación. «Hijo», balbuceó Julián con la voz quebrada. «No sé cómo empezar». El hombre de túnica clara habló con suavidad, guiando el momento. «Empieza con la verdad». Julián tragó saliva. Su garganta ardía, y las palabras parecían atrapadas en un nudo. Finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: «Perdóname, Mateo. Perdóname por cada golpe, por cada palabra dura, por no haberte visto como mereces. Yo no sabía cómo ser padre, y te herí». El corazón del niño se agitó con fuerza. Había soñado tantas veces con escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a él, no sabía cómo reaccionar. Miró al hombre que estaba a su lado, y en sus ojos encontró el valor que le faltaba. «Yo solo quería que me quisieras, papá», respondió, con un hilo de voz que se quebró en un sollozo. Esa confesión fue como una lanza directa al corazón de Julián. Se inclinó hacia su hijo, temblando, y abrió los brazos. Por un instante Mateo dudó. El recuerdo de los golpes y los gritos lo retenía, pero entonces, como si algo en su interior se liberara, dio un paso adelante y se dejó envolver. El abrazo fue torpe al inicio, lleno de lágrimas y temblores, pero pronto se convirtió en un refugio. Julián apretaba a su hijo contra el pecho, como si temiera perderlo para siempre. Mateo se aferraba a él, llorando, pero al mismo tiempo sintiendo por primera vez que no estaba solo. «Te prometo que voy a cambiar», susurró Julián con voz entrecortada. «Te prometo que nunca más levantaré la mano contra ti. Quiero ser el padre que mereces». Mateo hundió el rostro en el pecho de su padre, dejando que las lágrimas limpiaran un dolor guardado por años. En ese instante, las heridas abiertas empezaron a cerrarse lentamente, como si el amor recién descubierto tuviera el poder de sanar lo que parecía imposible. Rosa, apoyada en la pared, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su corazón debilitado parecía latir con nueva fuerza. Jamás había imaginado ver a su esposo así, pero ahora sabía que un cambio real estaba comenzando. El hombre de túnica clara contemplaba en silencio, con una leve sonrisa. No necesitaba decir más. La transformación había iniciado. Afuera, el murmullo del viento entre los árboles parecía celebrar aquel momento. Y en el pueblo, aunque muchos no lo sabían aún, ya se empezaban a escuchar rumores de lo sucedido. El hombre que habló con Julián logró lo imposible. Lo hizo llorar, lo hizo pedir perdón. Esa noticia, como un río que desciende desde la montaña, comenzaría a recorrer cada rincón, llevando consigo la semilla de una verdad que nadie podría ignorar. El abrazo continuó, y con él la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. La mañana siguiente amaneció distinta. El canto de los gallos,
el aroma del café de olla que se escapaba de las cocinas vecinas, todo parecía más ligero en el aire. Dentro de la casa de Julián, un silencio sereno reemplazaba al ambiente tenso de otras noches. Mateo se despertó temprano, con el corazón aún temblando por lo ocurrido la noche anterior. Al ver a su padre sentado en la mesa, no con el ceño fruncido, sino con la mirada baja, se sorprendió. Julián sostenía una taza de barro entre las manos, sin probarla. Cuando notó la presencia de su hijo, levantó los ojos y esbozó una sonrisa tímida, torpe, pero real. «Buenos días, hijo». Mateo dudó un momento antes de responder. «Buenos días, papá». Rosa salió del cuarto, apoyándose en la pared, más débil que nunca pero con una expresión renovada. Sus ojos brillaban al verlos juntos, como si aquel gesto simple de un saludo cordial fuera ya un milagro. El silencio se rompió cuando Julián habló con voz firme. «Hoy voy a ir a ver a don Hilario, el del campo. Necesito trabajar con él. Ya no quiero seguir gastando el dinero en alcohol». Rosa lo miró incrédula, conteniendo las lágrimas. «¿Hablas en serio?» «Sí», respondió Julián con determinación. «Ayer entendí que he perdido demasiado tiempo y que lo más valioso que tengo está aquí, en esta casa. No voy a seguir desperdiciando la vida». Mateo observaba en silencio, sintiendo cómo esas palabras encendían algo en su interior. Su padre, el hombre que siempre había conocido como duro y distante, parecía ahora dispuesto a cambiar. Los días siguientes trajeron pequeños pero significativos cambios. Julián, en lugar de pasar las tardes en la cantina del pueblo, trabajaba con don Hilario en los surcos de maíz. Sus manos, acostumbradas al trabajo, recuperaron el sentido del esfuerzo honesto. El sudor en su frente ya no era símbolo de frustración, sino de propósito. Al regresar a casa, se sentaba con Mateo a escuchar lo que había aprendido en la escuela, algo que antes nunca hacía. Aunque no siempre entendía los libros y números, lo escuchaba con atención, valorando cada palabra. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia el río, Julián se detuvo y dijo: «Mateo, sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser distinto». El niño, mirando el agua correr, respondió con sinceridad: «Si de verdad cambias, papá, yo te voy a perdonar». Ese diálogo breve fue como un pacto silencioso entre ellos. La noticia del cambio de Julián se esparció pronto por el pueblo. Al principio muchos se mostraron incrédulos. «Seguro no le dura», decían algunos. Pero otros empezaron a notar la diferencia. Ya no lo veían tambaleándose borracho por las calles ni gritando en el mercado. Su figura antes temida ahora inspiraba curiosidad. Doña Carmen, la frutera, comentó un día mientras acomodaba sus canastas: «Si Julián pudo cambiar, tal vez todos podemos». La transformación de esa familia se convirtió en un ejemplo silencioso. Rosa, aunque seguía enferma, sonreía con más frecuencia, sostenida por la esperanza de que el amor podía reconstruir lo que parecía destruido. Mateo comenzó a caminar con la frente más en alto, sintiéndose visto y valorado. El hombre de túnica clara no volvió a aparecer en el pueblo, pero su presencia seguía viva en cada decisión que tomaban. Sus palabras habían quedado grabadas en el corazón de Julián, guiándolo en cada paso de su nuevo camino. La vida no se volvió perfecta de un día para otro. Había días duros, de cansancio y de dudas. Pero lo que antes era una cadena de dolor se transformaba poco a poco en un sendero de reconciliación. El pueblo entero, aunque dividido al inicio, empezaba a comprender que criar a los hijos con amor no era debilidad, sino la fuerza más grande que un hombre podía mostrar. Y así, en medio de surcos de maíz, tortillas en el comal y las estrellas que iluminaban las noches oaxaqueñas, Julián y su familia emprendían paso a paso un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y con él las huellas de una transformación comenzaron a ser visibles no solo en la familia de Julián, sino en todo el pueblo. Lo que una vez fue una casa marcada por los gritos y la violencia, ahora se llenaba del sonido de conversaciones sencillas, de risas tímidas que poco a poco crecían con más fuerza.
Rosa, aunque su cuerpo seguía frágil, encontraba en la paz de su hogar un alivio que ninguna medicina había logrado darle. Mateo, que antes caminaba con la cabeza baja, comenzó a sonreír más seguido. Se le veía correr por las calles de tierra con otros niños, sin miedo a ser humillado, y en su mirada brillaba la esperanza que había estado oculta bajo tantas lágrimas. El vínculo con su padre, aunque aún en construcción, se fortalecía día tras día con cada gesto de ternura, con cada palabra de aliento. Julián, por su parte, se convirtió en un hombre distinto, no perfecto, pero sí consciente. El recuerdo de sus errores lo acompañaba, pero en lugar de hundirlo, lo impulsaba a no repetirlos. Cada surco de maíz trabajado con sus propias manos era un recordatorio de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Ya no buscaba refugio en el alcohol, ni descargaba su frustración en golpes. Había encontrado en el amor de su familia la verdadera razón de su existencia. El pueblo también cambió. Al principio muchos desconfiaban, pensando que la transformación de Julián sería pasajera, pero al verlo día tras día mantener su decisión, comenzaron a cuestionar sus propias costumbres. Los padres que antes justificaban los golpes empezaron a dudar, y algunos incluso imitaron el ejemplo. Las conversaciones en el mercado ya no giraban solo en torno a los precios del maíz o las lluvias, sino también sobre cómo criar a los hijos con respeto y cariño. Doña Carmen, que había sido testigo desde el inicio, solía decir a quienes la escuchaban: «Lo que pasó con Julián no fue cosa de suerte, fue un milagro, y ese milagro nos recuerda que todos podemos cambiar». Y aunque el hombre de túnica clara no volvió a aparecer, su recuerdo permanecía vivo en cada palabra, en cada mirada, en cada decisión que tomaban quienes habían presenciado aquel encuentro. Nadie se atrevía a darle un nombre definitivo, pero en sus corazones sabían que no había sido un simple forastero. Una tarde, mientras el sol caía y teñía de dorado los campos, Mateo se acercó a su padre. Lo observó trabajar con el azadón, sudando bajo el calor. «Papá», dijo con voz segura, «algún día yo también quiero sembrar contigo». Julián lo miró, sorprendido por la seriedad de su hijo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Y yo quiero enseñarte, hijo, pero no solo a sembrar maíz, sino a sembrar algo más importante, amor». Mateo asintió, comprendiendo más de lo que sus 10 años parecían permitir. Y en ese instante, ambos supieron que el legado que estaban construyendo no se limitaría a la tierra, sino al corazón. La historia de Julián y Mateo no fue perfecta ni sencilla, pero se convirtió en una prueba viviente de que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza puede brotar. Lo que parecía un destino marcado por la violencia se transformó en un camino hacia la reconciliación, todo gracias a un encuentro inesperado que les reveló la verdad más simple y poderosa. El amor es más fuerte que cualquier herida. Y así, en aquel pueblo de Oaxaca, quedó grabada la memoria de lo ocurrido aquel día en el mercado. La gente nunca olvidó al hombre que con palabras sencillas desarmó la furia de Julián y abrió la puerta a un nuevo comienzo. Antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que tocan el alma y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Y no olvides dar clic en el video que aparece ahora en la pantalla para seguir esta experiencia y descubrir más relatos que transforman vidas.